Si pudiera retroceder el tiempo y decirme algo a mí misma cuando me convertí en mamá, sería esto. Nadie te advierte sobre el precio que pagas cuando te olvidas de ti misma. En este video descubrirás por qué sentirse culpable realmente no es tu culpa. El impacto positivo que le ofreces a tus hijos cuando te das la prioridad que necesitas. Y un reto simple para que comiences hoy mismo el camino hacia un autocuidado sin culpa. ¿Sientes culpa cuando tratas de darte un tiempo para ti misma? Mamás conscientes, escuchen esto. Si sigues esperando a darte el autocuidado que tú mereces, luego va a ser muy tarde. Y un día te preguntarás, ¿cuándo y cómo llegué aquí? No esperes que sea demasiado tarde. Mira el video hasta el final para que puedas empezar hoy. Es común que las mamás sientan una culpa profunda al querer dedicarse tiempo a sí misma. Es como si al hacerlo estuviéramos fallando a ser madres. Pero déjame decirte algo. Esa culpa no es tuya. Es el resultado de las expectativas sociales que tenemos que ser siempre madres perfectas para nuestros hijos y para nuestra familia. ¿Te suena familiar? Hola mamás conscientes, bienvenidas a mi canal. Soy Marinés, mamá de 2, esposa y health coach certificada desde 2014. Y hoy te voy a revelar el secreto de cómo puedes hacer para convertirte en esa mamá increíble que quieres ser, pero también darte la prioridad que tú te mereces. Porque no tienes por qué elegir entre una cosa o la otra, podemos ser las dos. Lo que nadie te ha dicho de darte la prioridad que tú te mereces es que cuando lo haces, le das lo mejor de ti a tus hijos, a tu familia y a todos a tu alrededor. Entonces, ¿qué esperas para comenzar? Aquí está el truco. El autocuidado no es egoísta, es esencial y es una necesidad de todas las mamás. Darles el ejemplo a nuestros hijos de que nosotros también importamos, de que nosotros también nos cuidamos, es una tremenda enseñanza que les durará por el resto de sus vidas. Cuando me convertí en mamá por primera vez, la verdad es que me sentía con bastante energía y con bastante capacidad para dar lo mejor de mí, ya que durante el embarazo me preparé bastante junto a mi esposo para estar preparada para esas cosas que eran como las más abrumadoras que en mi mente me podría enfrentar con esa primera experiencia de ser mamá. Entonces ya yo venía como preparada mentalmente de todas las cosas que podían suceder, las faltas de sueño, las faltas de tiempo, de cómo iba a cambiar mi vida de una manera rotunda, de cómo ahora tenía que cuidar de este pequeñito bebé, de que iba a depender de todo de mí, de que yo quería amamantar, de que yo quería hacer las cosas de una manera más respetuosa, de que quería hacer ciertas cosas un poco diferente a como a lo mejor mis padres o esa generación hizo, y me preparé acorde a eso. Mentalmente ya yo estaba preparada de lo que iba a cambiar en mi vida y tenía la capacidad mental de aceptarlo y de hacer las cosas que necesitaba hacer. Pero la verdad es que me tocó trabajar de nuevo muy rápido después que tuve mi primera hija. Después de sus primeros 3 meses ya tuve que regresar al trabajo de tiempo completo. Y me sentía todo el tiempo culpable por todo el tiempo que me perdía de compartir con ella y de estar con ella en ese primer año, en esos primeros meses tan importantes de vida, que para mí eran súper importantes de compartir. Entonces, claro, yo cuando tenía ese tiempo libre de que no estaba trabajando, solo lo dedicaba a ella porque era como recuperar ese tiempo perdido que no había podido estar con ella. Entonces era 100% dedicado a ella. ¿Y qué pasaba? Claro, me dejaba a mí de última, no me cuidaba, no me daba esa atención que necesitaba. Y con el tiempo fue pasando, fui sintiendo más esa necesidad o esa falta que tenía, en donde había mucha carga sobre mí, mucha responsabilidad, sin poder como liberar un poco la parte mental o las necesidades que yo pudiera tener. Después tuve a mi segundo hijo y ahí sí comenzó el caos total. ¿Por qué? Porque si antes le dedicaba todo mi tiempo libre a mi hija, ahora que era mamá de 2, aunque ya gracias a Dios no trabajaba a tiempo completo, era una mamá que se quedaba en casa con mis hijos. Entonces ahora, bueno, no tenía trabajo, pero tenía a 2 niños que atender, a mi hija mayor y a un bebé que dependía de mí al 100%. Porque de nuevo,
Era una experiencia que yo quería vivir a plenamente, de una manera respetuosa, de amamantar, de hacer colecho y de todas esas cosas. Entonces lo hace un poquito más retador. Entonces ahora era cuidar de mi hija, también cuidar de mi bebé recién nacido y ver la manera en que esos pequeños momentos que yo tenía, que mi bebé me permitía, tener un tiempito libre en el sentido de que lo podía acostar a dormir, lo podía dejar con su papá, lo podía dejar con el abuelo o la abuela. Entonces allí era el momento como que, ok, ahora tengo que ir a atender a mi hija, a pasar ese tiempo con ella que estoy dejando de pasar porque tengo a un bebé recién nacido que tengo que atender y que tengo que darle todo de mí. Entonces me sentía abrumada, me sentía estresada y me sentía como entre la espada y la pared porque era como que, ok, aprovecho, voy para el baño, a hacer pipí, me echo un baño rapidito mientras el bebé duerme o voy y paso tiempo con mi hija. Y la mayoría de las veces era, voy a pasar tiempo con mi hija porque también me sentía culpable de haber traído todas estas emociones a mi hija o a la vida de mi hija a raíz de traer un bebé nuevo a la casa, que como todas mamás de 2 o de 3, de múltiples saben, es un poco retador, no importa la edad que tenga ese niño grande o ese primer hijo. Siempre ellos sienten como un celo, hay un cambio en la familia, hay un nuevo integrante que llega a la casa, que cambie la dinámica, que cambie la rutina. Entonces es normal que ellos sientan un poco de resistencia, un poco de celos. Entonces como mamás nos sentimos culpables, ¿verdad? Porque, tenemos tiempo sin el bebé, entonces vamos a aprovecharlos con ese hijo para que se sientan queridos, para que se sientan amados, para que se sientan atendidos un poco como antes. Así que poco a poco, sin darme cuenta y sin estar consciente, fui creando un mal hábito en que el tiempo libre que estaba, como quien dice, lejos de mi bebé, porque estaba atendido por otra persona o porque estaba durmiendo y lograba dejarlo, entonces, ¿qué hacía? Dedicárselo a mi hija. ¿Y qué pasaba? Yo me dejaba de última. Entonces no me ocupaba de mí, de mis necesidades simples como bañarme, cambiarme la ropa, quizás ir a comer, tomarme un descanso o dormirme con el bebé. En vez de hacer esas cosas y darme esa prioridad, me iba y atendía a mi hija, que no está mal, pero era como con mucha frecuencia la misma situación. Entonces me dejaba a mí de última. Y había momentos donde estaba abrumada con las necesidades del bebé, con las necesidades de mi hija, con pensar, ay, se me olvidó comer, tengo que comer, tengo que atender al bebé después y dejar todas las cosas tiradas. Entonces era como que, wow, llegó un punto donde se había creado un ciclo vicioso, básicamente, en donde las cosas estaban caóticas, porque cuando no nos cuidamos a nosotras, no podemos dar lo mejor. Así que al final de cuentas, esto se fue volviendo un desastre total, porque así pasaron 2 años en donde yo no dormía bien, porque yo hacía colecho con mi hijo, yo seguía amamantando, él llegó a un punto donde se convirtió en un toddler y entonces ahora era peor que un recién nacido en la noche, en donde quería amamantar más tiempo, con más frecuencia. Llegan la salida de los dientes, la salida de los molares, en donde hay más incomodidades, más necesidades de la mamá. Entonces llegaba un punto donde ya yo no estaba durmiendo nada, llevaba 2 años en eso, no descansaba bien, no me daba la prioridad porque era el tiempo libre que podía, entonces con mi otra hija, o hacer las cosas que necesitaba hacer en mi casa, o lo que fuera. Y aparte, en esa misma temporada, después que mi hijo cumple 1 año y medio, 2 años, mi segundo, mi hija mayor comienza la escuela y decidimos hacer homeschooling, educar desde la casa. Entonces imagínense, ya no era decir, ok, mi hija va para la escuela, tengo un momento donde estoy con el bebé solamente. No, ahora es, aparte de todo lo que tenemos que hacer, también es dedicarnos un tiempo para hacer una parte académica, escolar, de su nivel, para enseñar a nuestra hija desde la casa. Entonces era como una responsabilidad aún más grande de lo que era lo cotidiano que estábamos viviendo, porque ahora le añadimos el homeschooling encima. Realmente la mayoría del tiempo no me daba la prioridad a mí misma,
ni tampoco hacía las cosas que yo necesitaba. Incluso cuando era mi esposo el que se encargaba de los dos, el que se encargaba de la cena, para yo poder tener un tiempo para mí, para bañarme, para atenderme, para descansar, para relajarme un rato, para poder volver a la rutina de la noche y a todo lo que conlleva de atender a los hijos. Entonces fue ya un momento donde dije, hasta aquí llegué, porque de verdad no puedo seguir así. Y yo me di cuenta, dije, no puedo seguir así porque yo estoy siendo una persona que no quiero ser, estoy respondiendo de una manera que no me gusta responder, tanto a mis hijos como a mi familia, como a mi esposo, y estoy siendo esa mamá que yo nunca quise ser. ¿Por qué? Porque no me estaba atendiendo, porque no estaba dándole prioridad a mis necesidades. Entonces me encontraba tan abrumada de mi día tan caótico, no lograba hacer las cosas importantes o las cosas básicas que necesitaba hacer. Y entonces, ¿qué hacía? Me sentía estresada todo el día, todo el tiempo, y sin querer la pagaba con mi familia. Entonces dije, no está bien, esto no está bien, necesito que haya un cambio, porque si no, no sé a dónde íbamos a parar. Entonces me dije a mí misma, ¿qué es lo que yo puedo hacer que sea sencillo? Que no sea algo más que le voy a agregar a mi lista de to-dos, sino algo que yo puedo mejorar de mi rutina, que me permitan a mí darme un mayor descanso, que me permitan darme un poco de bienestar y de autocuidado para yo poder mejorar todas estas cosas que estaban fallando en mi vida. Entonces yo dije, lo más importante para mí en este momento es descansar, es poder dormir. Y como me despertaba muchas veces en la noche con mi toddler, entonces yo dije, ok, si yo me estoy acostando a las 11 de la noche, me tengo que acostar, aunque sea una hora antes, a las 10 de la noche, mejor si es a las 9. ¿Por qué? Porque eso me permite 1 o 2 horas adicionales de descanso, aunque él se siga despertando en la misma frecuencia, son 2 horas más que voy a descansar y que me va a ayudar a sentirme mejor el día siguiente. Entonces lo comencé a hacer poco a poco y enseguida noté un cambio rotundo. ¿Por qué? Porque mi estado de ánimo subió, estaba mucho mejor, me sentía más relajada porque yo estaba más descansada y podía dar lo mejor de mí en el día. Entonces, una cosa tan sencilla como acostarme 2 horas antes ya era como un efecto en todo el día. ¿Por qué? Porque empezaba el día de mejor ánimo, porque tenía más energía para hacer un desayuno saludable, nutritivo, tenía chance de comer y de darme esa prioridad, porque comenzaba el día, es más, comenzaba desde la noche anterior a darme la prioridad a mí. Entonces todo el día después, el siguiente día, continuaba ese hábito de pequeños momentos donde me daba ese autocuidado para yo poderle seguir dando a mi familia lo que quería darles, que era la mejor versión de mí como mamá y como persona. Enseñarles a tus hijos que mamá también necesita su espacio, que mamá también necesita su tiempo, que mamá también necesita cuidarse, es súper importante. Y es más, tú con esos hábitos puedes crear una rutina en donde los involucras a todos, para que ellos vean la importancia de cómo una persona individualmente debe de cuidarse y debe de darse esos momentos de autocuidado, porque es muy importante para nuestra salud física, para nuestra salud mental y para nuestra salud emocional. Entonces es tremendo ejemplo de hacerlo al frente de ellos, y aparte él es el autocuidado que tú necesitas, sobre todo como mamá. Así que ahora te quiero poner un reto para que hagas algo para ti solamente, que te haga sentir bien, que no sientas culpa, que no sientas remordimientos. Puede ser algo pequeño pero significativo. Tómate solo 5 minutos para ti. Escucha tu canción favorita, vete a echar un baño sabroso con música relajante, sal un ratico a caminar tú sola, lo que sea que tú quieras hacer en ese tiempo, pero es para ti sola y sin remordimientos. Cuéntame en los comentarios qué decidiste hacer. Estoy aquí para apoyarte en cada paso para que llegues a una vida más equilibrada y plena. Si este video te ayudó, compártelo con otra mamá que le pueda funcionar este contenido, porque aquí siempre somos más fuertes juntas. Y recuerda que el amor que le das a los demás comienza por el amor que te das a ti misma. Cuando tú estás bien, todo a tu alrededor lo estará. Te envío un abrazo lleno de energía. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!